Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a ver en el día de hoy el metabolismo de síntesis y degradación de los nucleótidos. Entonces hoy va a estar a cargo del profesor Luis Carlos Burgos. Recuerden que este es un curso virtual y grabamos las sesiones y las subimos a la plataforma de YouTube. ¿Tienen algún inconveniente de que se grabe? No. Bueno, denme un momentico, profe. Le digo cuándo empieza. Listo, profes. Es todo suyo. Bueno, buenas tardes. Vamos, como dice la profesora Natalia, a ver síntesis y catabolismo de nucleótidos. Bueno, lo primero que hay que decir es que todos los sistemas vivos tienen la capacidad de sintetizar nucleótidos, pues por razones obvias, ya que a partir de ahí pues se fabrican los ácidos nucleicos y se puede hacer la división celular. O sea que prácticamente todas las células tienen capacidad de sintetizar nucleótidos. Los nucleótidos se están sintetizando y degradando continuamente. O sea, son rutas muy activas, tanto de síntesis como de catabolismo. Los nucleótidos no se almacenan. O sea que cualquier exceso de nucleótidos que ingrese en la dieta generalmente se someten a una degradación y se eliminan los productos de degradación. Porque muchos de los nucleótidos de la dieta, la gran mayoría, no los reutilizamos. La síntesis es suficiente para sostener el crecimiento pues, del organismo. O sea que gran parte de los nucleótidos que uno se come a través de la dieta, en el enterocito se someten a un proceso de degradación en sus respectivos productos de degradación, como vamos a revisar. O sea que casi no reutilizamos los nucleótidos de la dieta. Pero los nucleótidos que se producen dentro de la célula, para cuando hacemos recambio, por ejemplo, de ácidos nucleicos de nucleótidos, hay bases nitrogenadas que se pueden reciclar a través de unas vías que se llaman vías de salvamento. Bueno, recordemos brevemente la estructura de un nucleótido. Recordemos que un nucleótido puede tener este azúcar es una ribosa. Este es el carbono 1', el carbono 2', 3', 4' y este es el carbono 5'. Esto es una ribosa. El carbono 5' puede tener un fosfato, 2 fosfatos, 3 fosfatos, hasta 3 fosfatos. O sea, puede ser monofosfato, difosfato, trifosfato. El carbono 1' está reservado para la base nitrogenada. Ustedes recuerdan que este carbono 1' de la ribosa se llama carbono anomérico. El carbono anomérico puede estar en posición alfa si el grupo H está abajo, o puede estar en posición beta si el grupo H está arriba. La base nitrogenada la vamos a ubicar en esta posición. O sea, el carbono anomérico de la ribosa siempre va a estar en posición beta cuando hablamos de nucleótidos. Esto sería la constitución de un ribonucleótido, porque esta es una ribosa. Los ribonucleótidos participan en muchos procesos sintéticos, en muchos procesos celulares. Por eso su concentración es del orden milimolar en la célula. Los ribonucleótidos hacen parte de los RNA, de los diferentes RNA, pues como monómeros de construcción, pero fuera de eso
Se utilizan, por ejemplo, en la síntesis de coenzimas, NAD, por ejemplo, FAD, coenzima A, S-adenosilmetionina, etc. Hay varias coenzimas que se sintetizan con ribonucleótidos. Los ribonucleótidos también se pueden utilizar como segundos mensajeros. Por ejemplo, el AMP cíclico, el GMP cíclico. Esos son ribonucleótidos que actúan como segundos mensajeros. También pueden servir para activar moléculas de sustrato. Por ejemplo, UDP-glucosa. UDP-glucosa es una glucosa activada. CDP-colina es una colina activada. Eso se hace con ribonucleótidos. Pueden actuar también como efectores alostéricos, positivos, negativos. Pueden actuar a través del flujo energético de la célula, principalmente utilizando el ATP, ADP y AMP, o sea, los nucleótidos de adenina. Por esa gran cantidad de funciones, los ribonucleótidos se sintetizan todo el tiempo y su concentración, repito, es del orden milimolar. En cambio, si nosotros hacemos este pequeño cambio aquí en el carbono 2', si el carbono 2' lo cambiamos, le cambiamos el OH por un hidrógeno, ese pequeño cambio convierte el ribonucleótido en un desoxirribonucleótido. Esta sería la estructura de un desoxirribonucleótido. Los desoxirribonucleótidos no tienen sino una única función: ser precursores biosintéticos para la síntesis del DNA. Por eso su concentración es del orden micromolar y es una concentración fluctuante. Su síntesis se incrementa a partir de cuando la célula se está dividiendo, o sea, cuando la célula se va a dividir, los desoxirribonucleótidos se sintetizan. Porque a partir de estos desoxirribonucleótidos, la célula fabrica pues su DNA, entonces no se sintetizan permanentemente. La otra característica es que los desoxirribonucleótidos solo se sintetizan a partir de ribonucleótidos presintetizados y solo tenemos una única enzima que se encarga de sintetizar todos los desoxirribonucleótidos, como vamos a ver más tarde. Entonces, estos nucleótidos, repito, solo aparecen en la célula cuando la célula va a duplicarse. Entonces, esta sería la estructura de un ribonucleótido. En cuanto a las bases nitrogenadas, recordemos que las bases nitrogenadas, uno puede tener bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas están constituidos por anillos heterocíclicos que contienen carbono y que contienen nitrógeno. Este anillo, que es un anillo de purina, sirve de plantilla para algunas de las bases nitrogenadas. Recordemos que estos anillos tienen una disposición conjugada de dobles enlaces, o sea, dobles enlaces, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo. Esa disposición se llama disposición conjugada. La nomenclatura de las purinas es esta. Esta es la nomenclatura del anillo de purina. Las purinas, las dos principales bases nitrogenadas de purina son la adenina y la guanina. ¿Cómo se sintetiza una adenina? Simplemente cogemos un anillo de purina y el carbono número 6, este carbono,
Esto sería una adenina. 6-aminopurina. Esa es la adenina. 6-aminopurina. La guanina, generalmente los cambios se hacen es en 2, en 4 y en 6. La guanina sería 2-amino, 6-oxipurina. Esa sería la guanina. Estas dos son las bases nitrogenadas que se incluyen en la síntesis de los ácidos nucleicos. Pero tenemos otros intermediarios que los voy a mencionar porque son intermediarios que participan en las vías de síntesis o degradación de purinas. No hacen parte de los ácidos nucleicos, pero sí hacen parte de las vías que vamos a mencionar. Por ejemplo, este intermediario. Este intermediario, un anillo de purina, o sea, 6-oxipurina. Este intermediario, esto se llama hipoxantina. La vamos a encontrar como intermediario metabólico, la hipoxantina. Si nosotros ponemos otro radical cetona en la posición segunda del anillo, eso se llama xantina. Esa es la xantina. La xantina también es un intermediario metabólico y tenemos algunas xantinas que son muy importantes en la dieta. Por ejemplo, la cafeína, que es una trimetilxantina. La teobromina, que está en el chocolate, que es una dimetilxantina, etc. O sea, las xantinas son muy importantes en la dieta, por ejemplo, pero también participan como intermediarios en el metabolismo. Y por último tenemos este otro compuesto. Si nosotros agregamos aquí otro grupo cetona, ese compuesto se llama ácido úrico. Del ácido úrico vamos a hablar al final, porque este es el producto final del catabolismo de las purinas. Nosotros excretamos ácido úrico a través de la orina y ese ácido úrico proviene del catabolismo de las purinas. Por eso menciono estos intermediarios, porque los vamos a encontrar en el metabolismo. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí el anillo de purina. El anillo de purina se fabrica a través de una síntesis que se llama síntesis de novo. La síntesis de novo es la síntesis de los nucleótidos de purina y por eso se llama, a partir pues, de intermediarios metabólicos, y por eso se llama síntesis de novo. También tenemos unas vías de salvamento que las vamos a mencionar ahora más tarde. Entonces, cuando nosotros miramos el anillo de purina, los intermediarios metabólicos que participan en la síntesis de este anillo son varios. Este nitrógeno 3 y este nitrógeno 9, estos dos nitrógenos provienen de glutamina. La glutamina pone estos dos nitrógenos. El carbono 2 y el carbono 8 provienen del ácido tetrahidrofólico. Específicamente un intermediario del ácido fólico que se llama N5-por-1000 tetrahidrofólico. Esa es la forma de ácido fólico que participa en estos, que lleva estos dos carbonos. Este nitrógeno proviene de un aspartato. Este carbono proviene de una molécula de CO2. Y estos tres átomos, estos dos carbonos y este nitrógeno, provienen de una glicina. Durante la síntesis de novo, estos son los intermediarios que participan
para sintetizar este anillo. Lo primero que llama la atención es la participación de aminoácidos, o sea, los aminoácidos se requieren para sintetizar las purinas. De todos los 9 átomos, hay 2, 3, 4, 5, 6 átomos que provienen de aminoácidos. También es muy importante resaltar la participación del ácido tetrahidrofólico. El ácido tetrahidrofólico es fundamental para la síntesis de nucleótidos. Ahorita vamos a revisar que también para sintetizar desoxitimidina también necesitamos ácido tetrahidrofólico. Por eso es que una carencia de ácido tetrahidrofólico produce una megaloblastosis. Si la persona no tiene un buen suministro de ácido fólico en la dieta, entonces las purinas no se pueden sintetizar. Los nucleótidos de timina no se pueden sintetizar. Por eso las células blásticas en los tejidos empiezan a crecer, pero no se dividen. Por eso se vuelven unos megaloblastos. Por eso la enfermedad se llama megaloblastosis. O sea, son unos megaloblastos, que quiere decir blastos gigantescos. ¿Por qué se producen blastos tan grandes? Porque cuando una célula se va a dividir, crece y después de que adquiere cierto tamaño se divide en dos. En el caso de la megaloblastosis, la célula crece pero no tiene forma de dividirse porque no puede resintetizar sus ácidos nucleicos. Entonces por eso se vuelve un megaloblasto. Por eso la enfermedad se llama así. Entonces por eso estoy resaltando la participación del ácido tetrahidrofólico en la constitución de este anillo. ¿Cómo se inicia la síntesis de novo? Para sintetizar ese anillo, realmente necesitamos un precursor que ya está muy avanzado en su síntesis, ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato, esta es la ribosa 5-fosfato que estoy pintando acá. La ribosa 5-fosfato es este compuesto. La ribosa 5-fosfato es la forma alfa de la ribosa 5-fosfato, con el carbono anomérico en posición alfa. Dice que ya este compuesto es un compuesto muy elaborado y a partir de este compuesto es que se hace la síntesis de novo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde procede la ribosa 5-fosfato? La ribosa 5-fosfato viene de la glucosa. La glucosa es el intermediario metabólico que suministra la ribosa 5-fosfato. ¿A través de qué vía? A través de la vía de las pentosas. La vía de las pentosas, que es una de las vías en que se transforma la glucosa cuando entra a una célula y que tiene gran importancia sobre todo en el hepatocito, en la célula absorbente, o sea, en el enterocito, y en las células de los túbulos renales. La vía de las pentosas permite convertir la glucosa en ribosa 5-fosfato, y esa ribosa 5-fosfato es la plantilla a partir de la cual se va a estructurar toda la síntesis de nucleótidos de purina y de pirimidina. La primera reacción a partir de la ribosa 5-fosfato. Aquí hay una reacción muy importante y es que esta ribosa 5-fosfato, por intermedio de un ATP que se convierte en AMP, se transforma en este compuesto.
Este compuesto que estoy pintando acá esto es un pirofosfato. Este compuesto que estoy pintando acá, que viene de la ribosa 5-fosfato, simplemente hicimos el reemplazo de este OH por este pirofosfato. Recuerden, cuando tenemos dos fosfatos unidos por enlace covalente, eso se llama pirofosfato. Este compuesto se llama fosforibosil pirofosfato, más conocido como PRPP. PRPP quiere decir fosforibosil pirofosfato, y esta es la primera reacción. Por eso la enzima se llama fosforibosil pirofosfato, o sea, PRPP sintetasa. Se necesita ATP para que esta reacción proceda. Esta es la reacción más importante durante la síntesis de nucleótidos de purina, y también este compuesto lo vamos a volver a coger cuando hablemos de vías de salvamento y cuando hablemos de nucleótidos de pirimidina. O sea, este es el intermediario más versátil y más importante de toda la síntesis de purinas y de pirimidinas, el PRPP. Por eso es que esta reacción es fundamental para todo lo que incluye síntesis de nucleótidos, la conversión de ribosa 5-fosfato en PRPP. Después de que se fabrica el PRPP, hay una reacción catalizada por una PRPP amidotransferasa, una enzima que se llama amidotransferasa. La amidotransferasa, esta reacción catalizada por esta enzima requiere glutamina, que se convierte en glutamato. O sea, en esta reacción, por eso se llama una amidotransferasa, el grupo amino que está en el radical de la glutamina se va a transferir al carbono 1' de la ribosa y va a reemplazar al pirofosfato. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, que va a ser la enzima, y lo vamos a esquematizar aquí, el nitrógeno que procede de la glutamina se une a través del carbono 1' en forma de NH2. Entonces, el compuesto que se va a formar es este que estoy pintando acá. Este compuesto, en donde el pirofosfato fue reemplazado por el grupo amina, este grupo amino procede de la glutamina. Y ustedes observan que aquí el pirofosfato estaba en posición alfa en el carbono numérico. La enzima le cambió la posición al carbono alfa. No solamente transfirió el grupo amino, sino que lo puso en configuración beta. Entonces aquí tenemos este compuesto, y a partir de este grupo amino va a ser el nitrógeno 9 del anillo de purina. O sea, a partir de este grupo amino se va a construir toda la base nitrogenada que va a constituir los nucleótidos de purina. Entonces, a partir de ese grupo amino que acabamos de transferir ahí, se va armando, a partir de ahí se va a armar ya todo el anillo de purina. Entonces, secuencialmente se van agregando. Se va a agregar la glicina, después se va a agregar el ácido tetrahidrofólico, después se va a agregar el aspartato, después se va a agregar el otro ácido tetrahidrofólico, etcétera, hasta que se llega al primer nucleótido que se sintetiza en síntesis de nuevo, que es el IMP. El IMP es el primer nucleótido de purina que se sintetiza.
IMP quiere decir inosina monofosfato. Cuando hablamos de inosina monofosfato estamos hablando de que la base nitrogenada de ese nucleótido es esta base nitrogenada que les pinté ahorita al principio. Esta base nitrogenada es la hipoxantina. La hipoxantina, cuando está haciendo parte de este nucleótido, entonces el nucleótido se llama inosina monofosfato. La inosina monofosfato tiene como base nitrogenada la hipoxantina. Por eso se las había mencionado anteriormente, porque aquí lo vamos a encontrar como un intermediario. A partir del IMP se hace una bifurcación metabólica. A partir del IMP se sintetiza el GMP y el AMP, o sea, guanosina monofosfato, adenosina monofosfato, y posteriormente se sintetiza el GDP y el GTP, y lo mismo aquí, posteriormente se sintetiza el ADP y el ATP. Esa es la forma en que se sintetizan los nucleótidos de purina. A partir de ribosa 5-fosfato, que viene de la vía de las pentosas, se van agregando secuencialmente todos los intermediarios y el anillo se construye a partir de este nucleósido. A partir de esta ribosa con este fosfato es que se construye el anillo en forma secuencial. Entonces, de esa manera se fabrican los nucleótidos de purina. Esta síntesis de novo se lleva a cabo principalmente en el hígado. El hígado es el órgano que más sintetiza nucleótidos en general. Lo mismo el enterocito. El enterocito también hace síntesis de novo. Todas las células tienen capacidad de hacer esta síntesis, pero la mayor cantidad se hace en el hígado. Esta síntesis de novo, desde el punto de vista energético, es costosa porque sintetizar un anillo de IMP cuesta 4 moléculas de ATP. O sea que es costosa en términos energéticos. Por eso las células tienen unas vías que se llaman vías de salvamento. Las vías de salvamento son vías que permiten reciclar bases nitrogenadas. Para las vías de salvamento necesitamos el PRPP. Una vía de salvamento es esta, hipoxantina, que es una base nitrogenada, más PRPP produce IMP, un nucleótido. Fíjense que el PRPP ya es una molécula muy elaborada. El PRPP, lo vuelvo a pintar aquí, es una ribosa con un pirofosfato, la posición 1', y aquí tiene un fosfato en la posición 5'. Esto es el PRPP. Es una molécula muy elaborada. Entonces, lo que se hace en esta reacción es simplemente transferir una hipoxantina y ponerla aquí. Cuando yo le pongo aquí una hipoxantina, esto se convierte en el IMP. Lo mismo pasa con la guanina. Más PRPP produce GMP. Estas dos reacciones que permiten reciclar estas bases nitrogenadas y fabricar los respectivos nucleótidos, estas dos reacciones están catalizadas por la misma enzima, la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Esta enzima, que es la que cataliza las dos principales reacciones de salvamento, es esta enzima, hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. El déficit genético de esta enzima, la deficiencia de esta enzima, produce una enfermedad que es muy dramática.
que se llama el síndrome de Lesch-Nyhan. El síndrome de Lesch-Nyhan es una enfermedad muy dramática y Natalia sabe mucho de eso. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso, Natalia? Sí, la enfermedad de Lesch-Nyhan es una enfermedad que incluso todavía no se conoce mucho en la ciencia, es decir, no se entiende cuál es la razón de una de las manifestaciones más prominentes de esta enfermedad, que es ellos tienen una afección del sistema nervioso. Y la manifestación más notable es que hacen automutilaciones, es decir, ellos tienen la tendencia a morderse, entonces se mutilan a tal punto que van perdiendo falanges, se comen los labios, partes de los brazos, son muy agresivos, irritables, e incluso también no solamente tratan de automutilarse, sino que por ejemplo en las cunas se comen la madera, se comen los sólidos. Existe el caso de un paciente que llegó hasta la edad adulta y porque también se comen la lengua, se automutilan la lengua. Y entonces solo hay un paciente en la historia de todo esto que alcanzó a hacer manifestaciones de lo que le producía cuando se automutilaba y parece que les produce placer, les quita el ansia. Es parecido como a lo que hoy en día entre ustedes los jóvenes se conoce como el cutting, algo parecido, pero no se entiende muy bien el mecanismo. Estos pacientes, incluso desde que están bebecitos, lo que primero empiezan es con comerse los labios, por esa razón, una vez se determinen, y la lengua, y una vez se determinen, entonces el manejo que se hace es exodoncias, se les quitan todas las piezas dentales y se les ponen como unas especies de placas, como las que les ponen a los boxeadores, pero fijadas hacia atrás, porque ellos mismos pues se lo quitan. Es de muy mal pronóstico. Muchas de las muertes es porque como se automutilan y muerden la lengua, lo hacen en las horas de la noche, entonces se desangran. Eh, no tiene ningún tratamiento específico, ni siquiera por la parte alimenticia. Como ellos sufren una hiperuricemia también, entonces se les hace control de esta hiperuricemia, pero sobre todo para el manejo renal, pues para que no se deteriore también los riñones. Nosotros tenemos en nuestro medio Leishnihan. En estos momentos estoy pendiente de revisar unos pacientes que en el Carmen de Viboral son hermanos y parece que tienen esta enfermedad, pero no los conozco todavía. Sí, profe. Listo, Natalia, muchas gracias. O sea que es una enfermedad muy dramática con unos rasgos clínicos muy llamativos y muy dramáticos. La otra enzima que hace vía de salvamento, entonces utiliza esa adenina más PRPP, produce AMP. Esa se llama adenina fosforibosiltransferasa y de esa forma se completan las tres reacciones que le permiten a una célula en un solo paso reciclar las bases nitrogenadas. Observen que lo único que se necesita es una buena cantidad de PRPP, las bases nitrogenadas y en un solo paso se fabrican los nucleótidos. Por eso estas vías de salvamento son más importantes, digamos, en la mayoría de las células y permiten pues una síntesis de nucleótidos muy económica en términos energéticos. Profe, Por eso es que son se me olvidó decir algo importante. Para Sí, el que sí. quieran ver en Home and Health, en esos programas que son de enfermedades extrañas o enigmas médicos, pueden encontrarlo en YouTube.
está un documental sobre un paciente con Leishmania. Listo, Natalia. Eso con respecto a las purinas y cómo se sintetizan. Las pirimidinas. Las pirimidinas, el anillo de pirimidina, es un anillo pues mucho más sencillo como habíamos visto ahora. Esta es la nomenclatura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las pirimidinas son el uracilo, la timina, la citosina, y hay una pirimidina muy importante que es el ácido orótico. El ácido orótico es una base de pirimidina que no participa en la síntesis de ácidos nucleicos, pero es un intermediario muy importante durante la síntesis. El anillo de pirimidina es un anillo más sencillo pues, que las purinas, y la procedencia metabólica de los 6 átomos es la siguiente. Estos 4 átomos son suministrados por aspartato. Este nitrógeno es proporcionado por una glutamina y este carbono 2 es proporcionado por un CO2. De nuevo, vale la pena resaltar el origen de los átomos, que la mayoría provienen de aminoácidos. O sea que los aminoácidos son fundamentales para la síntesis no solamente de las purinas, sino también de las pirimidinas. La síntesis de pirimidinas es diferente en su estructura general a la síntesis de purinas. Ahorita veíamos que para sintetizar purinas necesitábamos una molécula previa, que era una molécula ya muy elaborada, que es la ribosa 5-fosfato, y a partir de la ribosa 5-fosfato se va armando todo el anillo de purina. Aquí la estrategia que utiliza la célula es diferente. Primero se arma el anillo de pirimidina y después se le transfiere a un PRPP. Esa es la estrategia en este caso. Y las reacciones, la primera reacción para sintetizar los anillos de pirimidina es esta: glutamina más bicarbonato produce este compuesto que ya lo habíamos visto en una clase anterior. Este compuesto se llama carbamoil fosfato. Esto ya lo habíamos visto cuando hablamos del ciclo de la urea. También se sintetiza carbamoil fosfato antes del ciclo. Pero este carbamoil fosfato lo sintetiza una enzima que se llama carbamoil fosfato sintetasa 2. Cuando hablamos del ciclo de la urea, estamos hablando de la carbamoil fosfato sintetasa 1, que es una enzima mitocondrial que no utiliza glutamina, sino que utiliza amonio. Esta carbamoil fosfato sintetasa 2 participa en el citoplasma y utiliza como dador de grupos amino la molécula de glutamina. Lógicamente aquí sale el glutamato y aquí se necesita ATP también. Entonces esta es la primera reacción, la síntesis de carbamoil fosfato. A partir de aquí se van agregando los otros intermediarios, se agrega el aspartato, se agregan los otros intermediarios hasta que se llega a este compuesto. Este compuesto que les estoy pintando acá, que es una base nitrogenada. Este compuesto que les estoy pintando acá es el primer producto de la síntesis de pirimidinas.
Si ustedes miran este compuesto, este anillo, que es el primero que se sintetiza, este anillo es el ácido orótico. El ácido orótico es el primer anillo que se sintetiza a partir del carbamoil fosfato, ácido orótico. Si yo al ácido orótico le quito este grupo carboxilo, me queda el uracilo. O sea, el ácido orótico es simplemente un uracilo con un grupo carboxilo adicional en el carbono 5. Eso se llama ácido orótico y es el primer anillo en la síntesis de pirimidinas. Posteriormente, este ácido orótico se transfiere a una molécula de PRPP. O sea, aquí entra una molécula de PRPP y se sintetiza un nucleótido de pirimidina que se llama OMP. OMP quiere decir orotidina monofosfato. Orotidina monofosfato es un nucleótido que utiliza como base nitrogenada el ácido orótico. Orotidina monofosfato. Después, la orotidina monofosfato se somete a un proceso de descarboxilación. Se elimina este grupo carboxilo y cuando descarboxilamos el ácido orótico, la orotidina monofosfato se convierte en uridina monofosfato, que es el primer nucleótido de pirimidina que se sintetiza a través de esta vía, el UMP, uridina monofosfato. ¿Cómo se fabrican los nucleótidos de citosina? El UMP se convierte en UDP. El UDP se convierte en UTP. Y solamente cuando está en la forma UTP, este UTP se convierte en CTP. O sea, nucleótidos de citosina. Esa es la forma en que se sintetizan estos nucleótidos. Como ustedes pueden ver, esta síntesis de pirimidinas solo permite sintetizar nucleótidos de uracilo y nucleótidos de citosina, pero no permite sintetizar nucleótidos de timina. La célula tiene una reacción independiente para sintetizar nucleótidos de timina, que se sintetizan solamente cuando se va a sintetizar el DNA, pues por razones obvias, todo el mundo sabe que los nucleótidos de timina son los que participan en la síntesis del DNA. En cambio, estos dos nucleótidos participan en la síntesis de los RNA y de todos los intermediarios que ya revisamos de nucleótidos, de ribonucleótidos. Entonces, ¿cuál es la reacción adicional que permite a la célula y que solamente se activa cuando se va a duplicar el DNA? ¿Cómo se sintetizan los nucleótidos de timina? Se utiliza desoxi-UMP. Desoxi-UMP. O sea, desoxiuridina monofosfato. Teóricamente no debía existir desoxi-UMP en la célula, porque los nucleótidos de uracilo no aparecen en el DNA, pero la célula hace una síntesis una poca síntesis muy controlada de desoxi-UMP, porque a partir de este intermediario es que se va a sintetizar el nucleótido de timina. Si nosotros comparamos aquí un anillo de uracilo, esto es un anillo de uracilo. El uracilo es simplemente el 2,4-dioxopirimidina, esto es el uracilo. Pero cuando nosotros le ponemos aquí en el carbono 5 un grupo metilo, este uracilo se convierte en timina. O sea que la timina es simplemente un uracilo metilado en el carbono 5. Si nosotros metilamos el uracilo en el carbono 5,
lo transformamos en timina. Eso es lo que hace la célula. La célula coge el desoxi-UMP, que es este compuesto, desoxi-UMP. O sea, esta sería la base nitrogenada, aquí estaría la ribosa, la desoxirribosa, perdón, porque es desoxi-UMP, y aquí estaría el fosfato, desoxi-UMP, uridina. Tenemos una enzima que se llama timidilato sintasa. La timidilato sintasa es la que convierte el desoxi-UMP en desoxi-TMP. Se llama timidilato sintasa. Y lo que hace la enzima, repito, algo que ya dije, es simplemente meter un grupo metilo en el carbono 5. La timidilato sintasa hace esto. De esa manera convierte un nucleótido de uracilo en un nucleótido de timina, pero para hacer esto necesita un proveedor del grupo metil, del carbono, de ese monocarbonado, ese radical monocarbonado. Por eso en esta reacción se necesita el ácido tetrahidrofólico. El ácido tetrahidrofólico es el que provee este radical monocarbonado para poder transformar desoxi-UMP en desoxi-TMP. Específicamente, la forma de ácido fólico que participa es el N5N10 metil tetrahidrofólico. Esta es la forma de ácido tetrahidrofólico que participa. Recuerden que el ácido tetrahidrofólico es un transportador de radicales monocarbonados y la molécula de ácido tetrahidrofólico tiene un nitrógeno 5 y tiene un nitrógeno 10, que es donde transporta los radicales. Este radical, por ejemplo, el radical metilo, hay que transportarlo en los dos nitrógenos, por eso le ponen el 5N10 metil tetrahidrofólico. Pero hay radicales como el grupo metilo, por ejemplo, que se transportan en uno solo de los nitrógenos. Por eso podemos tener N5 metil tetrahidrofólico, N10 metil tetrahidrofólico, pero este particularmente es un radical metilo que tiene dos valencias, necesita tanto el nitrógeno 5 como el 10. Por eso el intermediario es N5N10 metil tetrahidrofólico. Este intermediario es el que necesita para poner este grupo metilo y transformar el desoxi-UMP en desoxi-TMP. Por eso les decía hace un rato, el ácido tetrahidrofólico no solamente se necesita para la síntesis de purinas, sino que se necesita para la síntesis de nucleótidos de timina. Es más, cuando hay una deficiencia de ácido fólico, la primera reacción que se impacta por una deficiencia de ácido fólico es esta. Esta es la primera reacción que se suspende y lo que viene a llevar a una anemia megaloblástica es la falta de nucleótidos de timina, pues y lógicamente la falta de nucleótidos de purina, y por eso es tan importante el ácido tetrahidrofólico en la síntesis de nucleótidos. Repito, esa reacción solamente se activa cuando una célula se va a dividir, o sea, cuando hay que duplicar el material genético. Por eso no todo el tiempo estamos sintetizando nucleótidos de timina y no todo el tiempo estamos sintetizando desoxinucleótidos, eso ya lo había manifestado previamente. Entonces, de esta manera es que se sintetizan los nucleótidos. Los nucleótidos, como dije al principio, se están sintetizando, pero también se están degradando. Nosotros hacemos una degradación permanente de nucleótidos, tanto nucleótidos que se reciclan
en el interior de la célula como nucleótidos que entran a través de la dieta. Ya dije al principio, la mayoría de los nucleótidos que proceden de la dieta, nosotros no los reutilizamos, sino que los sometemos a un catabolismo. Se puede dividir el catabolismo igual que el anabolismo, o sea, podemos hablar del catabolismo de las purinas y del catabolismo de las pirimidinas. Una característica muy importante que tienen las purinas es que el anillo de purina, nosotros no tenemos forma de abrir el anillo. En cambio, el anillo de pirimidina sí lo podemos abrir. El anillo de purina se deja intacto y hay que eliminarlo intacto. Por eso lo único que se le hace son unas transformaciones relativamente pues secundarias al anillo, pero el anillo permanece intacto y se expulsa al exterior como ácido úrico. Entonces, el catabolismo de las purinas, por ejemplo, el AMP y el GMP. Primero, pues estos nucleótidos se someten al efecto de unas nucleotidasas que se encargan pues de liberar las bases nitrogenadas. También existen unas fosfatasas inespecíficas que se encargan de retirar los grupos fosfato, pero a partir de esas enzimas que las tenemos en todas las células, van quedando las bases nitrogenadas. Aquí queda la adenina y aquí queda la guanina. La adenina se transforma en hipoxantina. Ya vimos la hipoxantina. Ya vimos que la hipoxantina era simplemente un anillo de purina, que tiene un grupo cetona en esta posición. Esta es la hipoxantina. Después la hipoxantina se convierte en xantina. La xantina también la revisamos ya, simplemente es poner otro oxígeno en esta posición. Y por último, la xantina se convierte en ácido úrico. El ácido úrico simplemente es agregar otro oxígeno en esta posición. Cuando tenemos este compuesto, esto se llama ácido úrico. Y este ácido úrico es el que se va a excretar a través de la orina, el ácido úrico. Como ven, el anillo está completo. Nosotros no tenemos enzimas para abrir o desbaratar este anillo, por eso el anillo está completo. Lo único que hacemos es unas modificaciones relativamente secundarias en el anillo para poderlo eliminar. Lo mismo pasa con la guanina. La guanina se convierte en xantina y posteriormente en ácido úrico. O sea, el ácido úrico es el depositario final de los productos de desecho de las purinas. ¿Cuál es el problema con el ácido úrico? Bueno, voy a hablar un poquito de ácido úrico porque hay una enfermedad muy importante relacionada con este compuesto. El ácido úrico, repito, lo estamos excretando permanentemente a través de los riñones. El sitio donde más ácido úrico se sintetiza es el hígado, otra vez el hígado. El hígado es el órgano central del metabolismo. Y también en el tracto digestivo, o sea, en los enterocitos, sobre todo de las bases nitrogenadas y de los nucleótidos que entran a través de la dieta. Esos son los dos sitios donde más se fabrica ácido úrico. El ácido úrico, ¿por qué lo llamamos ácido úrico? Si nosotros miramos la molécula, que la he pintado aquí varias veces, esta molécula en ninguna parte le dice a uno por qué se llama ácido úrico, porque ácido, recordemos que un ácido es el que cede protones. Pues resulta que esta molécula puede sufrir una isomería que se llama tautomería. Tautomería cetoenol. La tautomería cetoenol
quiere decir que el compuesto puede fluctuar entre dos estados. Este que tenemos aquí, que se llama el tautómero tipo ceto. Si ustedes miran este tautómero, pues ahí tiene los grupos cetona. Pero este tautómero se puede convertir en un tautómero enol. Cuando yo convierto este tautómero enol, este grupo ceto se convierte en un grupo OH. Y aquí aparece un doble enlace. Este es el tautómero enol del ácido úrico. Cuando nosotros miramos este compuesto, ya sí entendemos por qué se llama ácido úrico. Este grupo OH, que tiene este protón de este grupo OH es un protón que se puede ionizar. O sea que este anillo puede comportarse como un ácido débil. Cuando se comporta como un ácido débil, quiere decir que elimina este protón de este carbono 8, elimina el protón y se convierte en un compuesto con una carga negativa. Ese compuesto con carga negativa se llama urato. ¿Y cuál es el pK de ese grupo? El pK de ese grupo es 5.4. Como pueden ver, es un pK muy bajito, mucho más bajito que el pH de la sangre y que el pH de la célula. El pH de la célula es 7.4. 7.4 tiene 2 unidades de pH por encima de 5.4. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que predomina en la sangre y en la célula no es el ácido úrico, sino el urato. Cuando el pH del medio es mayor que el pK, predomina la base conjugada sobre el ácido. En este caso, predomina el urato sobre el ácido úrico. Lo que más circula por la sangre es urato y es lo que eliminamos por la orina. El urato, que tiene una carga negativa, es más soluble que el ácido úrico. El ácido úrico es muy poco soluble. El urato es más soluble, pero a pesar de eso, cuando se acumula exageradamente en los líquidos corporales, puede precipitar en forma de cristales. Existe una enfermedad que es la enfermedad metabólica más común en la población general, que se llama la gota. La gota es una sobreproducción de ácido úrico. En el caso de la gota, o tenemos una sobreproducción de ácido úrico o tenemos algún problema renal que evita que el ácido úrico sea excretado. Cualquiera de las dos situaciones lleva a una hiperuricemia. Una hiperuricemia puede precipitar un ataque de gota. ¿Qué caracteriza la gota? La gota se caracteriza porque esos cristales, el urato, sobre todo el urato, pero también una parte de ácido úrico, se precipitan como cristales insolubles. Esos cristales se pueden precipitar sobre todo en las articulaciones distales. Casi siempre se involucra el dedo gordo del pie. Esa es una de las articulaciones que más se comprometen. Pero puede aparecer en los tobillos, en las rodillas, en los codos. En las articulaciones distales. Casi nunca aparece en las articulaciones axiales. Por ejemplo, en la columna casi nunca se ven acúmulos de urato o ácido úrico cristales en las articulaciones. ¿Por qué? Por la temperatura. Porque la temperatura del núcleo central, cuando nosotros hablamos del núcleo central, estamos hablando de la cabeza y el tronco. La temperatura del núcleo central es muy controlada, 37 más menos 0.5 grados centígrados. Esa es la temperatura del núcleo central, 37 más menos 0.5 grados centígrados. Pero en las extremidades el asunto es diferente. Se ha medido la temperatura en las articulaciones más distales y la temperatura en las articulaciones distales no es de 37 grados centígrados,
es una temperatura que puede variar con el medio ambiente y generalmente es una temperatura menor que la temperatura de 37 grados centígrados. Esa es una de las explicaciones que se dan al hecho de que los cristales de urato y ácido úrico aparezcan más en articulaciones distales y por eso en más del 50% de los casos la primera articulación comprometida es la articulación del dedo gordo del pie, porque es la que está más lejos del núcleo central, la que tiene la temperatura menor. Esa temperatura, pues, o sea, la solubilidad de los cristales depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Entonces, si estamos a una temperatura más baja, eso favorece la precipitación de los cristales. Esa precipitación de los cristales, pero es una artritis, una artritis muy incapacitante. Los pacientes con gota tienen unas manifestaciones clínicas muy incapacitantes. Es un ataque muy doloroso. Se produce una inflamación muy intensa en la articulación. El paciente está francamente enfermo. Un ataque agudo de gota es un asunto muy dramático para un paciente. Y eso hay que tratarlo rápidamente porque el paciente está sufriendo un dolor muy intenso. También se pueden acumular cristales de ácido úrico y de urato en el tejido celular subcutáneo. Cuando se acumulan en el tejido celular subcutáneo se llaman tofos. Tofos son como unos tumores, unos tumorcitos por ahí de 1 centímetro, centímetro y medio, o un poco menos, hasta de medio centímetro, que se van formando en ciertas áreas. Por ejemplo, en el pabellón auricular. En el pabellón auricular es muy común encontrar tofos en los pacientes gotosos. Mejor dicho, una persona que empieza a tener nódulos como tumorcitos en el pabellón auricular, lo más probable es que tenga una gota. Hasta que no se demuestre lo contrario, tiene una gota. Los tofos también pueden aparecer alrededor de las articulaciones del codo y en otras partes pueden aparecer tofos. Esos son acúmulos de ácido úrico y de urato y se presentan cuando el paciente tiene una hiperuricemia. Una cosa que no mencioné ahorita tiene que ver con una enzima muy importante, la hipoxantina. Acabé de escribir aquí que la hipoxantina se convierte en xantina y que la xantina se convierte en ácido úrico. Estas dos reacciones son catalizadas por la misma enzima que se llama la xantina oxidasa. La xantina oxidasa es la enzima que se encarga de catalizar estas últimas dos reacciones que tienen que ver con el catabolismo de las purinas. La xantina oxidasa es una enzima muy particular, es una enzima que produce peróxido de hidrógeno, o sea, produce radicales oxidantes, esta reacción, pero aquí se utiliza oxígeno pues, para meter ahí dentro del compuesto, y esta enzima es el blanco, es el tratamiento para disminuir la hiperuricemia. Uno de los tratamientos consiste en suministrar una droga que se llama alopurinol. El alopurinol es un compuesto que es un inhibidor de la xantina oxidasa. Eso permite el manejo de la hiperuricemia, pero el ataque agudo de gota se maneja es con colchicina. La colchicina es un compuesto que paraliza el uso acromático, paraliza el citoesqueleto de la célula, paraliza el citoesqueleto de los leucocitos, entonces la inflamación se atenúa. La colchicina pues no se utiliza sino para ataques agudos de gota, pero es por eso, porque paraliza el citoesqueleto de los leucocitos, que son los que tienen que ver con la inflamación de la gota. Pero en un manejo más crónico se utiliza ese alopurinol. Esa es la gota. Ya acabo de mencionar la profesora Natalia que
El Snaehan también produce hiperuricemia. Esa es una hiperuricemia congénita que viene por la deficiencia de esa enzima, de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Pero casi siempre el problema en los pacientes gotosos es que tienen un problema con el funcionamiento renal para eliminar el ácido úrico. La otra cosa importante que hay que tener en cuenta, como las bases nitrogenadas de la dieta no se reutilizan, sino que se degradan y se convierten en ácido úrico, el paciente que tiene gota tiene que tener una dieta con restricción de ciertos alimentos que son ricos pues en ácidos nucleicos y nucleótidos. Con eso termino el punto de síntesis y degradación. Ah, no, me falta una cosa muy importante. La degradación de pirimidinas. La degradación de pirimidinas es mucho más simple que la degradación de purinas. ¿Por qué? Porque ya les dije hace un rato que el anillo de pirimidina se puede abrir. Tenemos enzimas que permiten abrir el anillo de pirimidinas y producir unos compuestos que son muy solubles en agua y que se eliminan por la orina. Las pirimidinas se transforman en beta-alanina, que es un aminoácido, y beta-amino isobutirato. Estos dos compuestos son los compuestos en que terminan las bases de pirimidina. Todas las bases de pirimidina terminan en estos compuestos que son muy solubles en agua y que se eliminan por la orina. Por eso no tenemos ningún problema clínico relacionado con el catabolismo de las pirimidinas. Bueno, con eso sí termino la parte de síntesis y degradación de purinas y pirimidinas. Con eso termino, Natalia. Listo, profe, muchas gracias. Un momentico cambio. El señor Tomás Mesa, un saludo, y el señor Alejandro Tobón, un saludo. Bueno, un saludo para ustedes. Tenemos pendiente, voy a parar la grabación. Sí. Un momento, por favor. Espere. Ah, no, pero no, voy a dejar de todas maneras para que, por si lo escuchan. Ustedes recuerdan que tuvimos que aplazar el parcial, yo no lo programé para el día de ayer, porque como era la posesión presidencial, pues para no intervenir, pues como con esa situación que puede ser muy importante para algunas personas. Entonces la idea es que el parcial lo vamos a programar para el próximo domingo a las 6 de la tarde, a las 18 horas, porque a las 19 horas es el de errores innatos del metabolismo y hay algunos que están viendo los dos cursos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Recuerde que como este es un curso que es casi personalizado, las notas no se pueden subir hasta que todos los estudiantes hayan presentado los exámenes a Mares, porque si no habría que colocarles en cero algunas notas. Entonces, para evitar inconvenientes, siempre dejamos para el final. De todas maneras, ustedes saben que inmediatamente el parcial se cierra, hay una autocalificación, a veces es un poco más o un poco menos, porque pues a veces hay correcciones por parte de ustedes o de nosotros. Y a veces incluimos preguntas que son abiertas. Bueno, sin más, voy a detener la grabación.